Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia, cuarto de la ESO, tema 4, España en el siglo XIX o el siglo XIX en España. Estamos con la etapa tras Isabel II del sexenio democrático. Ya hablamos de que Isabel II termina su reinado con una revolución, la gloriosa, en 1868, y empieza una etapa nueva en la historia de España, llamada el sexenio democrático y también revolucionario. Sexenio, 7 años, 8, 6 años, efectivamente, de 1868 a 1874. Llamado democrático porque se considera que es la primera vez que tenemos gobiernos, ya sean monarquías o repúblicas, totalmente democráticas. Bueno, ya hemos dicho que la revolución de 1868 se termina el reinado de Isabel II, la cual se va a Francia al exilio. Y entonces se forma un gobierno provisional que lo preside el general Serrano. Ya acordáis que eran los líderes de la revolución del 68, habían sido Serrano, Prim y Topete. Y este gobierno provisional llama a Cortes constituyentes, que vamos a hacer una constitución. Así que, chicos, tenemos una nueva constitución en la historia de España, que nunca os falte su constitución, cada época y su constitución, para que después tengamos que estudiarla. La Constitución de 1869 se considera que es la primera constitución democrática. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, soberanía nacional pura y dura. El poder reside en la nación, ni compartida con el rey, ni con las cortes, no, solamente en el pueblo. La división de poderes. Una división de poderes que va a tener el poder legislativo, va a residir únicamente en las Cortes, formadas por Congreso y Senado. El poder ejecutivo va a tener el rey con su gobierno y el judicial, los tribunales de justicia. El legislativo, que es el Congreso y el Senado, que se va a ser representante del pueblo, va a ser elegido por sufragio universal masculino para mayores de 25 años. Evidentemente, ya hemos dicho muchas veces que mujeres todavía no. ¿Y qué forma de Estado va a tener el país? Va a ser una monarquía democrática. Pero resulta que no tenemos rey. Con lo cual necesitamos una regencia. Esta regencia la va a presidir el general Serrano como presidente del país y un jefe de gobierno que va a ser el general Prim. Hemos dicho que tenemos una monarquía democrática. No tenemos rey. A Isabel II la hemos descartado completamente. Pues, ¿qué pasa? Nos tenemos que poner a buscar un rey y Prim se puso a buscar rey por Europa, a ver cuál nos convenía. Y ya encuentra uno que es Amadeo I. Amadeo I va a reinar desde 1871 a 1873. Poquito tiempo y bien convulso, y al pobre hombre bien que le hicimos la vida imposible. ¿Quién era Amadeo? Bueno, Amadeo era, ¿os acordáis de Vittorio Emanuele II, que fue unificador de Italia con Garibaldi? Bueno, pues un hijo de este es Amadeo de Saboya. Un hombre que no era realmente un lumbreras, pero estaba dispuesto a gobernar de forma democrática, de forma constitucional. Así que las Cortes al final votan entre varios candidatos y sale elegido Amadeo de Saboya como nuevo rey de España. Su principal valedor, su principal apoyo es el general Prim. Pues bueno, el reinado de Amadeo empieza pues de pena. Porque dos días antes de que él llegue, el general Prim es asesinado. Y lo primero que hace Amadeo cuando llega a España es ir al velatorio del general Prim. El pobre Amadeo se encuentra oposición por todas partes. Los monárquicos no los quieren. ¿Por qué? Porque por un lado están los carlistas, los absolutistas que defendían y seguían a los descendientes de Carlos María Isidro, que era el hermano de, muy bien, Fernando VII. Y después están los alfonsinos. ¿Quiénes son los alfonsinos? Los partidarios del hijo de Isabel II, que era Alfonso, el príncipe de Asturias. Los republicanos no hace falta que diga por qué están en contra, no quieren una monarquía, quieren una república. La Iglesia, porque evidentemente si estamos hablando de una monarquía muchísimo más democrática, más liberal, van a estar en contra de las ideas y de los poderes y
intereses de la Iglesia. Y la población en general porque era un extranjero, es que no sabía ni hablar el idioma. Entonces el pobre hombre vino y se encontró con toda esta oposición. Aparte que añadirle problemas de la guerra de Cuba, que en Cuba, que era de los pocos territorios que nos quedaba del imperio, empieza en 1968 una guerra. Y también que hay otra guerra carlista, que es la tercera guerra carlista. Total, que a principios de 1803, Amadeo I, como viene bien en esta caricatura, le da la patada a España, al gobierno de España, y dice, ahí queda eso, que yo me voy para Italia, que esto no es quien lo entienda. ¿Y qué ocurre? Pues que tras la abdicación de Amadeo, pues no queda otra prácticamente que proclamar la República. Va a ser la primera República Española, que siempre que hablamos todo el mundo piensa nada más en la República de 1931, que es la segunda, esta fue la primera. Se proclama en febrero de 1873 y solamente dura 9 meses y hay 4 presidentes de gobierno. Como veis, un momento muy estable, sin problema, donde la gente gobernaba tranquilamente. Un despelote. Los presidentes de gobierno son Figueras, Pi y Margal, Salmerón y Castelar. ¿Y cuáles son los problemas que se tuvo que enfrentar a la Primera República? Bueno, muchísimos, inmensos, pero vamos a destacar 3 principalmente, que son, primero, la revolución cantonal o los cantones. Vamos a ver, había una parte que se intenta proclamar una república federal, es decir, no centralizada, es decir, que cada región tenga su autonomía. Esto en contra de cuando había habido, evidentemente, los gobiernos centralistas de los moderados. Entonces, ya os digo que se proclama República Democrática Federal. Esto fue en junio del 73. Pero resulta que en varias ciudades, en varias regiones, surge el cantonalismo. ¿Qué es el cantonalismo? Bueno, pues fue un conflicto de los más graves de la República. Y era un fenómeno muy complicado realmente, que mezclaba por un lado aspiraciones autonomistas de autonomía de gobierno de esas regiones, también con revolución social. Fue un poco de mare magnum ideológico. Y realmente lo que hacían estos cantones era proclamarse independientes. Tanto hubo, ya os digo, regiones como municipios, por ejemplo, Cartagena, Murcia, muchos puntos de Levante, como Alicante también, y en Andalucía, por ejemplo, Málaga, Sevilla, hasta Utrera tuvo cantón. Y los protagonistas, bueno, eran un poco un conglomerado de artesanos, comerciantes, asalariados, todos ellos dispuestos a cambiar pues, el rumbo de esta nueva república. Después tenemos también la guerra de Cuba, que ya hemos dicho que con Amadeo ya estaba. Y esta guerra, la principal aspiración es que eran los criollos. Los criollos son los descendientes de europeos que ya han nacido en América. Pues, ¿contra qué protestaban? Bueno, protestaban algo así parecido a lo que protestaban los americanos contra Inglaterra en la Revolución Americana, contra la opresión económica que impuestos y en tasas ponía España, y también querían más autogobierno por parte de ellos en la isla. Esta guerra al final termina en 1878 con la paz de Zanjón y ya veremos, y ya como hemos dicho, ya no estaremos ni siquiera en el sexenio, termina después. Y por otro lado ya hemos dicho que estaba la tercera guerra carlista, que va en 1872 a 1876, y que afectó a gran parte del país, con lo cual, como veis, es un polvorín entre los cantones, la tercera guerra carlista, todo esto en la península, y después también la guerra de Cuba. Bueno, en enero de 1874 pues, se produce el golpe de estado del general Pavía, que entró a caballo en el Congreso, y a él le disuelven las Cortes y le sigue un gobierno dictatorial dirigido por el general Serrano. Y en diciembre de 1874, otro golpe de estado, esta vez por el general Martínez Campos, proclama a Alfonso
el hijo de Isabel II como rey con el nombre de Alfonso XII. Como veis, un sexenio que termina con una república de solamente 9 meses, donde la situación ya prácticamente es insostenible y es como un castillo de naipes que va cayendo por su propio peso. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y en el próximo vídeo pues ya veremos la restauración.